Bueno, ya estamos grabando. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Nada, buenos días. Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva sesión que tenemos de la asignatura de didáctica de la geometría en este máster en educación, en matemáticas en educación secundaria. Pues nada, vamos a ponernos a trabajar. Hay poca asistencia hoy, hay menos asistentes que habitualmente. Supongo que ahora poco a poco pues os iréis incorporando. Si no, nada, os saludo para aquellos que también veáis las clases en diferido, de forma asíncrona. Lo primero de todo, como siempre hacemos, vamos a echar un vistacillo a la programación, ¿vale? Para ir poquito a poco, bueno, pues situándonos en lo que tenemos y hoy por delante. Dejadme un momentín, ¿vale? Que esto lo ponga yo en pantalla completa, así, y más claro yo con mis pantallas. Vale, pues ya estamos. Bueno, pues hoy andamos por la semana 6 del curso, ¿de acuerdo? Hoy lo que vamos a hacer es continuar hablando de la didáctica de la geometría espacial. Vamos a seguir hablando de, bueno, de cuáles son pues, las características que definen esta parte de la geometría. Ya vimos que esta parte de la geometría es una continuación natural de la geometría plana y que al pasar de dos a tres dimensiones, bueno, pues la complejidad aumentaba de forma exponencial. No es que fuera un poquito más difícil, no, es que la dificultad aumentaba y mucho. Entonces, hoy lo que vamos a hablar son los errores y dificultades y obstáculos que nos podemos encontrar a la hora de transmitir estos conceptos de geometría espacial. Por eso, vamos a ver también, bueno, pues alguna indicación didáctica sobre cómo podemos afrontarlos o algún consejo sobre cómo intentar, bueno, pues paliar o al menos estar prevenidos sobre estas dificultades que nos podemos encontrar, ¿de acuerdo? Ya poco a poco se va incorporando la gente. En una segunda parte de la actividad vamos a tratar materiales y recursos que podemos utilizar en la enseñanza de la geometría espacial. Es decir, muchos los conocemos, ¿vale? Porque son habituales. De hecho, muchos de vosotros y de vosotras pues ya tenéis mucha experiencia dando clase porque actualmente sois docentes, ¿vale? Entonces, esto va a ser pues más que nada un repaso y sobre todo el ánimo o la idea, ¿vale? El espíritu de este tipo de secciones es lo que os comenté a principios de curso, de que fuéramos rellenando una caja de recursos que en según qué situaciones pues podamos usar. Eso no significa que lo que yo voy a presentar ahora pues lo tengáis que utilizar sí o sí a la hora de trabajar los contenidos de geometría espacial. Pero sí es bueno tenerlo en cartera, tenerlo ahí como en un rinconcito, ¿vale? De nuestro saber, por si acaso, pues, oye, a lo mejor en una situación, pues nos viene bien utilizar algo y entonces siempre nos viene bien tener esto como ahí como en el backup, ¿no? Como en esta caja de herramientas que dijimos que estábamos formando de recursos, pues para poder afrontar con más garantía toda la enseñanza de la geometría. Con este bloque, perdón, con este tema, ¿vale? De la geometría espacial, pues culminaríamos lo que sería el bloque, perdón, culminaríamos el bloque dedicado a la geometría plana y geometría espacial. Lo siguiente que vamos a ver, todavía dentro de este bloque, no, perdón, me estoy yo liando. Con este tema, ¿vale? Vamos a decirlo bien, Álvaro, culminamos el bloque 2 dedicado a la geometría plana y a la geometría tridimensional, a la geometría espacial. Y la semana que viene ya nos vamos a introducir en el siguiente bloque, que sería el bloque 3, donde vamos a hablar de trigonometría y de geometría analítica. ¿De acuerdo? De trigonometría le vamos a dedicar dos secciones, ¿vale? Y a la geometría analítica le vamos a dedicar, pues, dos secciones también, ¿vale? En trigonometría, bueno, pues ya sabemos, definición de las funciones trigonométricas y demás, ¿vale? Que esto suele costar un poquito de trabajo, ¿vale? Lo vamos a trabajar bien porque la trigonometría es una de estas partes de la geometría, pues que siempre nos resultan como un poco más áridas, ¿no? Como siempre que nos dan un poco más de pereza como estudiantes, ¿vale? Porque se suelen resumir a fórmulas y fórmulas y fórmulas y formularios y que si la fórmula del seno del ángulo doble y demás, y tiene poco, o al menos tal y como yo lo aprendí en sus tiempos, ¿vale? Tenía poco de contacto con la realidad, lo cual es una lástima en una asignatura como esta. Y de geometría analítica, pues ya sabéis, este paso de la geometría más visual que nosotros estamos tratando ahora, que podría caracterizar, por supuesto, caracteriza la etapa de primaria y quizá, bueno, los primeros cursos de secundaria, una geometría más basada en el álgebra, ¿vale? Donde ya
el tema de la abstracción empieza a dominar frente a la visualización. Pero bueno, esto no quiero adelantar acontecimientos, esto ya lo veremos a partir de la semana que viene, ¿vale? Ahora mismo estamos casi casi en la mitad del curso, ¿vale? Tenemos 14 semanas y hoy vamos por la semana 6, es decir, estamos casi acercándonos ya al ecuador de lo que sería el curso. Más cosas que os quería comentar. Tenía yo un par de cosas en cartera. Mm. Sobre la actividad uno, ¿vale? La actividad uno sé que la habéis entregado el día 20. Os tengo que decir que todavía no me he puesto a corregir, ¿vale? No, no me ha dado tiempo, he tenido algunas circunstancias personales y no me ha dado tiempo a ponerme a corregir. Ya espero que esta semana me ponga a corregir ya la actividad, ¿vale? Y avisaros de una cosa. Voy a ir corrigiendo en orden alfabético, ¿vale? Voy a ir desde la A en orden alfabético de apellidos, hasta la Z. Entonces, aquellos que tengáis un apellido que empiece por Z, ¿vale? O más cercano al final del alfabeto, un poquito de paciencia, por favor, ¿vale? Porque habrá compañeros que tengan un apellido que empiece por la A que ya tengan la corrección, ¿de acuerdo? Para la segunda actividad, ¿vale? Lo haré al revés, empezaré por la Z y iré hasta la A, ¿de acuerdo? Esencialmente esto, por si veis que algún compañero vuestro pues ya tiene la corrección y vosotros os ponéis un poco nerviosos, bueno, porque todavía no os ha llegado y demás, pues nada, sencillamente comentaros eso, ¿vale? Que en un caso voy orden alfabético, en el otro caso voy el orden inverso al alfabético, ¿vale? Para que así pues intentar compensar lo más posible y que tengáis las correcciones lo más pronto posible. Ya os digo que a mí no me gusta retrasarme tanto en esto de la corrección de las actividades, ¿vale? Pero es que no he podido, ¿vale? No he sido capaz, ¿vale? Porque he tenido muchas cosas que hacer y bueno, a ver si esta semana ya consigo ponerme y trabajar. Más cosas que tenemos que ver. Os voy a presentar también la actividad 2, ¿vale? Que sería la siguiente actividad que tenemos que realizar. Bueno, voy a pausar aquí y vamos a echarle un vistacillo a la actividad 2, ¿vale? Esta sería, ahora, aquí la tenéis, ¿vale? La siguiente actividad que tenemos que resolver, ¿vale? Que sería cómo trabajar, ¿vale? Los objetivos de desarrollo sostenible, esto ODS, vamos a poner aquí, ¿vale? Son objetivos de desarrollo sostenible desde la resolución de problemas contextualizados en geometría, ¿vale? Bueno, lo que tenéis que hacer en esta actividad es desarrollar competencias para el desarrollo, vamos a ir leyéndola, desarrollo de situaciones de aprendizaje de la geometría. En particular, pues tienes que diseñar actividades para la resolución, perdón, de problemas contextualizados mediante el uso de conceptos geométricos, ¿vale? Esta actividad entra dentro de este proyecto transversal que lleváis dentro de esta metodología 4P que se desarrolla en UNIR, ¿vale? Este proyecto Bitácora, en este caso es este paseo matemático, ¿vale? Asimismo, tendréis que integrar en el diseño de estas situaciones de aprendizaje, bueno, pues algunos objetivos de desarrollo sostenible, como sería el objetivo 4, educación de calidad, el objetivo 11, comunidades sostenibles, y el objetivo 13, acción por el clima, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, como decía, esta actividad forma parte de este proyecto transversal que se llama Paseo Matemático, que se desarrolla a lo largo de 7 asignaturas del máster. Y en esta actividad en concreto, en esta asignatura de didáctica de la geometría, tienes que diseñar una situación de aprendizaje, ¿vale? Para aplicar algunos conceptos geométricos en la resolución de problemas contextualizados en el paseo matemático en tu ciudad o municipio. Quiero decir, tenéis que utilizar este paseo matemático, ¿vale? Para explicar o para utilizarlo como base para explicar algunos conceptos matemáticos, algunos conceptos geométricos, ¿de acuerdo? ¿Vale? En segundo lugar, en una segunda parte, pues tenéis que reflexionar sobre los objetivos de desarrollo sostenible, ¿vale? E integrar algunos de estos objetivos en tu práctica docente, ¿vale? Aquí tenéis los objetivos, ¿eh? En concreto, debéis diseñar una situación de aprendizaje para aplicar algún concepto geométrico de lo visto en esta asignatura, de geometría plana, espacial, trigonometría, geometría analítica, para resolución de un problema contextualizado en el paseo matemático.
Por ejemplo, os doy un ejemplo de lo que podéis hacer, ¿vale? Estamos paseando por nuestra ciudad y a lo mejor vemos un objeto representativo, yo qué sé, imaginaos. Pues un árbol, ¿vale? Que es súper representativo de mi ciudad porque es un símbolo de mi ciudad o es un árbol como muy antiguo y demás, ¿vale? Entonces, estamos dando siguiendo este paseo y se nos ocurre que podemos medir, ¿vale? La altura del árbol, ¿eh? Utilizando el teorema de Tales, ¿vale? Utilizando el teorema de Tales podemos medir la altura del árbol. Eso sería una posible, ¿vale? Interpretación de esta actividad. Entonces tendrías que pues, hacer pues, todo el envoltorio, ¿vale? De lo que sería la actividad para para resolución del teorema de Tales y demás. ¿Eh? Entonces, el diseño de esta situación de aprendizaje pues debería contener la edad, los objetivos, los contenidos, ¿vale? Las actividades, los recursos, la evaluación, criterios y herramientas. Yo esto me lo imagino, ¿vale? Yo me lo imagino, ¿eh? Que hay más opciones, ¿vale? Como si fuera, como lo tenéis, como si fuera también un documento que los estudiantes pudieran tener para poder desarrollar la actividad. Quiero decir, dentro de los contenidos geométricos a trabajar, ¿vale? A mí siempre me gusta que se incluya como un ejemplo numérico de lo que los estudiantes tienen que hacer. Por ejemplo, si tienen que medir la altura mediante el teorema de Tales, ¿vale? Pues yo pongo un ejemplo numérico, ¿vale? De cómo se haría en otra situación, ¿vale? Para que ellos luego lo puedan aplicar, ¿vale? No es sencillamente los estudiantes me dirían esto mediante la escuela. Eso es, como una guía con ejemplos, eso es, Julián. Eso es. No sé si habéis ido alguna vez en una excursión de ese estilo, que os dan como una carpetilla con una guía con ejemplos, como dice Julián, para que luego los estudiantes pues, puedan trabajar en ello, ¿vale? Es decir, ¿vale? Planteáis las actividades, una o varias, quien dice el teorema de Tales, dice, yo qué sé, mido mediante un clinómetro el ángulo que sustenta un edificio y aplicando funciones trigonométricas calculo la altura. Lo que queráis, ¿vale? Lo que queráis. ¿De acuerdo? Por último, esa sería como la primera parte. Luego, en una segunda parte, pues debéis incluir pues, una breve reflexión, 10-12 líneas sobre la sostenibilidad, perdón, ¿vale? Y la relación de tu situación de aprendizaje con estos objetivos de desarrollo. Más cosas, lo que siempre os digo, con respecto a la extensión y el formato y demás, a mí esto me da un poquito igual, ¿eh? Me da un poquito igual. Hombre, si pone 3 páginas y me entregáis 25, pues no, ¿vale? No. Pero si son 3 y en vez de ser 3, pues son 6, pues bueno, no pasa nada, ¿vale? Yo esto lo veo como a orden de magnitud, ¿de acuerdo? Son 3, pues son 6, que si meto fotos y demás, se me queda un poquito más extenso, a mí no me importa, ¿vale? Lo del formato y demás también me da un poquito igual, ¿vale? Eso sí, intentar cuidar los formatos, ¿vale? Intentar ser cuidadosos con el formato, porque al fin y al cabo estamos en una universidad, esto es un trabajo académico, de hecho es algo de posgrado, hay que tener un mínimo de cuidado, ¿vale? Con los trabajos que presentamos. El tipo de letra y demás, pues eso ya me da un poquito, ¿vale? Pero que sí seáis un poco cuidadosos. Dudas, preguntas que tengáis. ¿Todo claro sobre lo que tenemos que hacer? Vale. Bueno, de todas formas, si os surge alguna dudilla o cualquier cosilla, me contáis, ¿vale? Y lo vamos viendo pues a través del foro que tenemos. La fecha de entrega de esta actividad, pues sería vamos a mirarlo aquí, esta es la actividad uno, la actividad 2 para el 11 de mayo. Estamos hoy a 28, eso significa, hoy es martes. Tenéis 15 días, un poquito menos de 15 días para el desarrollo de la actividad. ¿Vale? Los objetivos, sí, Julián, sí, vamos a mirar esto de aquí de nuevo. Sí, los objetivos tienen que ser los objetivos de desarrollo sostenible. Si tenéis que hacer mención, bueno, aquí vamos a ver, vamos a aclarar, porque tú aquí tienes dos objetivos, ¿vale? O dos tipos de dos objetivos.
Por un lado, tendrías los objetivos propios didácticos de tu actividad, yo qué sé, aprender el concepto de semejanza, aprender el teorema de Tales, poner en práctica las funciones trigonométricas, todo eso que serían los objetivos que podemos llevar didácticos, ¿vale? Didácticos o propios de los contenidos que tú quieres tratar, geométricos, y luego tienes unos objetivos, ¿vale? Que serían, digamos, relacionados con estos objetivos de desarrollo sostenible, ¿vale? Que van como paralelos, si queréis, al desarrollo de la actividad. Por ejemplo, si lo llevo a un sitio que sea, yo qué sé, una reserva natural o un sitio así como muy natural, imagino, estoy imaginando mientras que hablo, ¿vale? Así como que tenga naturaleza y demás, pues podemos hablar sobre la acción por el clima, ¿vale? Y lo podemos desarrollar un poco con el tema del cambio climático y el cuidado que tenemos que tener del medio ambiente, ¿vale? Podemos combinar ambas cosas, ¿de acuerdo? Hablo un poco, ¿eh? Así por hablar, ¿eh? Estoy como, mientras estoy improvisando un poco sobre cómo lo haría, o al menos cómo imagino yo que así en una primera aproximación me acercaría yo a la resolución de esta actividad, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, de todas formas, aquí tenéis un poco los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, pues visto esto, vamos a ponernos a trabajar nosotros con lo que tenemos que hacer, ¿vale? Que sería seguir con el tema 3 de la didáctica de la geometría espacial, ¿vale? Y vamos a hablar de problemas y de dificultades, así como de materiales que podemos usar. ¿Vale? El problema que vamos a tratar sería cómo identificar las principales dificultades de aprendizaje de la geometría en el espacio. Aquí yo os adelanto, ¿vale? Que aquí podríamos tener como dos visiones distintas del asunto, ¿vale? Que no son excluyentes una de otras. Por un lado, podríamos acudir siempre a la bibliografía. Es decir, acudimos a fuentes, a libros y demás, ¿vale? Y estudiamos cuáles son de forma generalizada pues estas dificultades, ¿vale? Ese sería uno. Por otro lado, evidentemente la experiencia que nos ofrece es un terreno muy importante. Cuanto yo más veces haya dado la asignatura y más experiencia tenga, pues ya sé dónde están los problemas, las dificultades que los estudiantes tienen con según qué conceptos, ¿vale? Entonces, en este caso, lo que yo hago, lo que deberíamos hacer todos es, luego, pues, como yo sé que mi estudiante se equivoca aquí o tiene dificultades a la hora de entender esto, pues insistir más en ese contenido, ¿de acuerdo? O intentar explicarlo de otra forma, cambiar algo en mi explicación con respecto a años anteriores, donde he visto que la cosa ha flojeado un poco y demás. Entonces, esos son dos de los posibles inputs que podemos tener de información, ¿vale? Sobre las dificultades del aprendizaje de la geometría en el espacio y en general, ¿vale? Sobre cualquier campo de la matemática, ¿vale? Tanto la bibliografía como la experiencia acumulada. De todas formas, a ver si nos da tiempo hoy y discutimos un poquito sobre este aspecto. El tema, el esquema del tema que vamos a tratar es este que ya vimos en la clase anterior. Cuando empezamos a hablar de geometría en el espacio, hicimos lo mismo que en geometría plana. Recordad, partimos de los elementos más básicos. Perdonad un segundo. Dame un segundo. Ya. Os decía que en geometría plana partimos de los elementos más básicos, punto recta plano, y a partir de ahí pues, construimos polígonos, ángulos y demás. En geometría del espacio hemos seguido el mismo procedimiento. Hemos partido de los elementos más básicos, en este caso sería el concepto de polígono, ¿vale? Que ya lo definimos en geometría plana, y a partir de aquí hemos construido poliedro, ¿vale? Que os recuerdo que un poliedro pues sería una forma, una figura espacial limitada por polígonos, ¿vale? Que limita una región del espacio, ¿de acuerdo? Una vez definido el concepto fundamental dentro de la geometría espacial, que es el concepto de poliedro, hemos visto distintos tipos de poliedro y sus características, ¿vale?
con alguna peculiaridad. Hemos hablado de las fórmulas de Euler, que os recuerdo que las fórmulas de Euler solo sirven para poliedros convexos, y hemos visto otros tipos de cuerpos volumétricos que también se trabajan en geometría espacial, en geometría tridimensional, como son los cuerpos de revolución, haciendo especial énfasis en cilindros y esferas, porque ya sabéis, aquellos que tengáis una formación pues, en matemática o física, que cilindro y esfera aparecen por doquier, ¿vale? Aparecen siempre. Entonces hay que tener como muy fresco todo lo de las fórmulas de volúmenes y áreas de cilindros y esferas. El CON aparece un poquito menos, pero bueno, también es importante que lo conozcamos. Dentro de todo este conjunto de conceptos, hemos introducido también el concepto de volumen, ¿vale? Que era más complejo que el concepto de área, porque ahora, cuando trabajo con poliedro, yo puedo tener volúmenes y áreas, entendiendo volumen como el espacio o lo que ocupa un cuerpo dentro del espacio, ¿vale? Y el área sería como la piel exterior, ¿vale? De mi poliedro. Lo podemos ver de esa forma. ¿Qué es lo que nos queda por hoy? Pues lo que vamos a hacer hoy es, como os decía antes, pues hablar de errores, dificultades y obstáculos y luego hablar de todo el tema de materiales. Se me olvidaba. En el tema anterior también, por ser completo en este resumen que estamos haciendo, estuvimos hablando de las distintas aproximaciones que teníamos a los problemas de geometría espacial. Todo el tema que había del trabajo del plano al espacio, estuvimos insistiendo en que el hecho de tener herramientas bidimensionales para representar objetos tridimensionales pues suponía una dificultad evidente, ¿vale? Porque había ahí unos procesos de pasar de 2 a 3 dimensiones, de 3 a 10 dimensiones, que estaban muy mediados por la visualización y había personas pues que esto no se les daba especialmente bien. Yo me ponía como ejemplo de que yo no soy nada habilidoso para eso. Por ejemplo, esto de sacar de una pieza la planta, el perfil y el alzado, ¿vale? O las tres vistas, la vista lateral, la vista superior y la vista inferior, yo era casi incapaz de hacer ese tipo de cosas porque no soy muy ducho en esto de la visualización, ¿vale? Entonces ahí tenemos que tener un poquito de cuidado porque a lo mejor tenemos estudiantes que ahí no son tan habilidosos, aunque si bien es cierto que esto de la visualización, ¿vale? Esto también lo hablábamos, se puede trabajar, ¿vale? Pero yo creo que hay una condición de base, una limitación de base muchas veces pues bastante importante como es mi caso. Aparte de esta dificultad, ¿vale? Que era ya un esbozo de las dificultades que vamos a ver ahora, ¿vale? También hablábamos de los distintos tipos de espacios que podíamos considerar dependiendo de su tamaño, ¿vale? Así como de las distintas aproximaciones que podíamos hacer al espacio, o los distintos análisis que podíamos hacer de este espacio, que es un análisis cuantitativo, cualitativo, figurativo, y dentro del tamaño de espacio que si era un espacio, digamos, microscópico, ¿vale? Un espacio que yo pudiera alcanzar con una mirada, ¿vale? Que yo tuviera conciencia de él, sencillamente mirándolo, o que pudiera alcanzarlo tocándolo, ¿vale? Que sería el mesoespacio, el macroespacio, en el cual yo tuviera que salirme del espacio, por ejemplo, montando un globo para tener una imagen completa, por ejemplo, cuando quiero hacer el mapa de una ciudad, o si nos vamos ya a los tamaños inconmensurables del cosmos, ¿vale? Del sistema solar, del universo, estaríamos hablando del cosmoespacio. Entonces, tenemos ahí distintos tipos de espacios donde los distintos análisis que podemos realizar, pues tienen pues características distintas, ¿vale? Y ahí nos quedamos. Entonces hoy, como os decía, pues vamos a empezar a ver dificultades y obstáculos, ¿vale? Vamos a empezar por este punto 3.4, que sería errores y dificultades en la geometría espacial, ¿vale? Vamos a empezar con los poliedros, ¿vale? Una primera dificultad que podemos encontrar es confundir el poliedro con su desarrollo y no visualizar cómo un desarrollo plano pues construye un poliedro. Por ejemplo, si yo tengo este desarrollo plano, ¿vale? No visualizar que este desarrollo plano, cuando yo lo pliego, pues me da lugar a un cubo, ¿vale? Este paso suele ser complejo. A mí, yo he de reconocer que esto a mí me cuesta trabajo, ¿eh? Ver como de aquí yo paso aquí y de aquí yo paso aquí, ¿vale? Voy a coger la mano mejor. Como estos pasos, ¿vale? Yo tengo que reconocer que a mí me cuesta trabajo, ¿vale? Por el tema de la visualización.
Se hace la cosa complicada. ¿Vale? Otra dificultad que podemos tener, esta quizá es más solventable, ¿vale? Porque tiene que ver con, un poco con la formación, es no identificar caras, aristas y vértices. Ya sabéis que dentro de un poliedro tendríamos, vaya, segundito, ahora, tendríamos, ¿vale? Los vértices, que serían los puntos donde se unen las aristas, que serían los lados, podemos decir, los lados de los polígonos que conforman mi poliedro, ¿vale? Y las caras, que serían, pues, en sí los polígonos que conforman mi poliedro, ¿vale? Esta dificultad es un poco más, digamos, fácil de solventar, ¿vale? Porque esto viene de una mala instrucción o que sencillamente el estudiante, pues, no se ha leído el tema, ¿vale? Y no recuerda las definiciones, ¿vale? Pero esto lo podemos solventar como más fácil. Otro, no reconocer las relaciones entre el número de caras, aristas y vértices, es decir, no saber que la fórmula de Euler, no conocer esta fórmula de Euler que vimos el otro día, ¿vale? Otra dificultad, creer que todas las caras de un poliedro deben ser iguales o regulares. Esto tiene mucho que ver, ¿vale? Con nuestra tendencia a presentar siempre representaciones prototípicas, ¿eh? Por ejemplo, os decía cuando estuvimos viendo geometría plana que nosotros siempre tenemos tendencia a presentar los triángulos de la misma forma, ¿vale? Bien orientados, así súper regulares, o bien un triángulo rectángulo o un triángulo equilátero, cuando esto pues también es un triángulo, ¿vale? Porque cumple la definición de triángulo. Pues bueno, en poliedros me pasa igual. Siempre tenemos tendencia a representar los poliedros, ¿vale? Que sean, yo dibujo súper mal, como podéis imaginar, ¿vale? Cosas como muy regulares, ¿vale? Es decir, que tengan todos los polígonos, y todas las caras sean iguales, ¿vale? Que no estén inclinados. Cuando yo puedo dibujar, yo puedo tener poliedros, ¿vale? Que tengan características muy distintas, ¿vale? No tengo por qué trabajar siempre con poliedros regulares. Yo puedo trabajar con poliedros de mil formas. De hecho, puedo dibujar poliedros, ¿vale? De mil formas, ¿no? Y quiero decir, con esto quiero decir que a la hora de dar clase, por favor, no os restringáis solo a ejemplos prototípicos con poliedros regulares, porque luego tenemos esta dificultad, ¿vale? Ser poliedro, ¿vale? Solo significa cumplir la definición. ¿Y cuál es la definición? Pues un poliedro es una figura formada por polígonos que limita una región del espacio. Punto. Da igual que sea regular o no sea regular, ¿vale? Otra dificultad que podemos encontrar, de nuevo, muy ligada a la visualización, ¿vale? Sería esta incapacidad de reconstruir un sólido a partir de su pista, lo de planta, alzado y perfil. Esto, yo digo, yo fui incapaz, ¿eh? Incapaz. Yo creo que ahora mismo sería también incapaz de dar una pieza, sacarle las pistas, ¿eh? Entonces, aquí esto es trabajo, 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 ¿vale? Y esto es mucho trabajar en la visualización, ¿vale? Pero esto es también pues otras dificultades que al menos tenemos que tener presente. ¿Qué orientaciones didácticas tenemos para intentar solventar esas dificultades? Bueno, pues sobre todo el uso de material manipulativo, ¿vale? Si yo tengo material manipulativo, yo puedo coger el poliedro, puedo jugar, ¿vale? Puedo incluso alterar el poliedro, quiero decir que no sea rígido, sino que sea flexible, que yo pueda jugar con él y demás, ¿vale? Pues entonces ahí tengo una fuente de información, ¿vale? Que me dice que en el poliedro lo importante es solo la conformación de los polígonos, ¿eh? No si es más grande, más pequeño, si está alineado, si es regular, si no es regular, me explico. ¿Vale? Entonces esta manipulación pues nos sirve mucho para interiorizar adecuadamente, ¿vale? Aquellos contenidos, ¿vale? Estas definiciones de objetos matemáticos que muchas veces por el hecho de presentarlos siempre de una forma prototípica, pues nos causan un poquito de confusión, ¿vale? También podemos trabajar lo que se llama predicción guiada, ¿vale? Que es presentar el desarrollo de un poliedro y pedir a los estudiantes qué caras quedarán opuestas antes de plegarlas, por ejemplo, en este caso de aquí, ¿vale? Si yo pliego este poliedro, que esto sería un prisma de base hexagonal, pues yo tengo que anticipar que esta base de aquí y esta base de aquí pues me van a quedar plegadas, ¿no?
¿verdad? Y también puedo hacer lo que se llama representación múltiple, ¿vale? Que sería entre alternar entre modelos físicos, perspectiva dibujada, pistas planas, desarrollo de poliedros, etcétera, ¿vale? Esto, al menos, es que creo que esto ahora mismo no lo sé, no estoy seguro, ¿vale? Pero es que hay veces que también se trabaja en dibujo. Si tienen una optativa que sea de dibujo técnico, esto también se acaba trabajando, ¿vale? Sobre todo del tema de las perspectivas, de sacar las pistas y demás, ¿vale? ¿Qué más tendrían? Con las pirámides, ¿cuáles son las dificultades que nos podemos encontrar? Por ejemplo, confundir la pirámide con el prisma correspondiente. Una cosa es un prisma y otra cosa es una pirámide. Os recuerdo que la definición de pirámide sería, pues es un poliedro, ¿vale? Que tiene por base un polígono, evidentemente, y las caras laterales son triángulos que confluyen en un punto que denominamos vértice o cúspide, ¿vale? Sin embargo, un prisma sería un poliedro que tiene dos bases paralelas, ¿vale? Y cuyas caras laterales, pues son polígonos, ¿de acuerdo? No, perdón, son cuadriláteros, ¿de acuerdo? No son triángulos. Entonces ahí tenemos como una confusión entre una y otra. Yo aquí lo que insistiría mucho mejor dicho, es en las definiciones formales, ¿vale? Yo soy mucho de definición formal, ¿vale? De dejar claro, un poliedro es esto, un prisma es esto, una pirámide es esto, y ante la duda volvemos a la definición formal y vemos cuál de estas definiciones, pues cumple el objeto con el que estoy trabajando, ¿vale? Pero siempre tener esa definición formal muy clarita, porque ese es el asa, ¿vale? Ese es el asidero al cual me puedo agarrar en el momento de duda, ¿eh? Entonces, ante la duda, siempre ir a lo más básico, que sería la definición formal, ¿de acuerdo? Más cosas. ¿Qué podríamos encontrarnos? No identificar la altura, ¿vale? Que os recuerdo que la altura es la perpendicular que cae desde el vértice hasta la base, y este ángulo de aquí son 90 grados, ¿de acuerdo? No identificar la altura. En este caso es relativamente sencillo porque yo tengo aquí una pirámide, ¿vale? Que es recta, pero cuando la pirámide es un poco oblicua, ¿vale? Cuando yo tengo, por ejemplo, algo, no lo voy a dibujar porque esto es para nada. ¿Vale? Pues yo tengo la pirámide oblicua, ¿vale? Entonces ahí nos confundimos un poquito de cómo hacemos la altura, ¿vale? Más cosas. Calcular mal el área, olvidando la base y el volumen, ¿vale? Esto es un problema más fácilmente solventable, ¿vale? Porque esto es, de nuevo, insistir en la definición de área y volumen, es decir, que no me sé la fórmula, ¿vale? Pero si no me sé la fórmula, trabajo con la fórmula, ¿de acuerdo? No es un problema que, digamos, no es una dificultad, sino es más bien una falta de formación, ¿de acuerdo? No es algo más profundo, más intrínseco, podemos decirlo, ¿vale? Y algo un poquito más preocupante sería la ausencia de generalización, ¿vale? ¿En qué caso? Por ejemplo, suponiendo que todas las pirámides tienen base cuadrada, como las pirámides, por ejemplo, de Egipto, no. Las pirámides pueden tener la base que quieran. ¿Cuál es la definición de pirámide? De nuevo, acudimos a la definición formal y una pirámide es un poliedro que tiene una base que es un polígono. ¿Se dice ahí que sea cuadrado? No, un polígono, el que sea. Y las caras laterales, pues son triángulos y demás. En esto, de nuevo, ¿vale? La culpa de esta falta de generalización es el recurrir siempre a imágenes prototípicas. Si yo siempre tiro de imágenes prototípicas, ¿vale? Siempre presento la misma pirámide de la misma forma, pues difícilmente puedo pretender que mis estudiantes, ¿vale? Pues asuman o consideren que hay pirámides que no son de base cuadrada. ¿Vale? Si yo nunca se las he presentado. Entonces, aquí intentar, por favor, alternar y presentar el máximo número de ejemplos, para que los estudiantes pues, puedan tener una visión más global del concepto que estamos tratando.
Orientaciones didácticas, ¿qué podríamos hacer? Pues, por ejemplo, para el tema del volumen, ¿vale? Pues trabajar con una pirámide que pudiéramos rellenar de arena o de agua, perdón, ¿vale? Para, un segundito, ¿eh? Ya. Para comprobar esta relación de un tercio, ¿vale? Y por supuesto el uso de representaciones digitales, ¿vale? El uso de elementos ofimáticos para... Estoy sufriendo los últimos coletazos de la alergia, ay, de la alergia estacional esta de la primavera, y bueno, a ver si puedo seguir. Decíamos el uso de elementos digitales ofimáticos como Gebra, Tinkercad o cualquiera de estos para construir, bueno, pues, distintos tipos de pirámides, ¿vale? Para ofrecer distintos ejemplos, una familia suficientemente variada de ejemplos, ¿vale? Que responden al mismo concepto, ¿vale? Digamos, con los cuerpos de revolución, ¿cuáles serían los principales errores y dificultades, ¿vale? Aplicar fórmulas sin comprender su origen. ¿Vale? En esto yo he intentado hacer énfasis también, ¿vale? A la hora de explicaros cuáles eran las fórmulas del área y del volumen, ¿vale? De la esfera y del cilindro, ¿vale? Sobre todo del cilindro, de cómo podíamos ver el cilindro, ¿vale? El volumen de un cilindro como un apilamiento, ¿vale? De círculos, ¿de acuerdo? Para formar el cilindro o el área del cilindro lo podemos ver como un apilamiento de circunferencias. Es decir, aquí la idea sería no restringirnos, ¿de acuerdo? A sencillamente decirles, oye, el área del cilindro es este, o el de la esfera, o el del cono, sino intentar explicarles cuál es el origen, ¿vale? De dónde sale, ¿vale? Es esa fórmula, ¿de acuerdo? Porque así intentamos conectar distintos conceptos. Muchas veces a la hora de explicar matemáticas y en particular geometría, tenemos la tendencia a no relacionar cosas, ¿vale? Cuando en la matemática casi todo está relacionado, todo engancha con algo que hemos visto antes, ¿vale? Siempre, porque siempre vamos construyendo sobre cosas que hemos visto. Entonces, dar una fórmula así sin más, decirle, oye, esto es esto y se acabó, pues, mm, ¿vale? Acaba siendo pues, perjudicial a la larga, ¿vale? Otros aspectos que son problemáticos serían confundir las dimensiones que intervienen, por ejemplo, no tener bien claro qué es el radio, la altura o la generatriz, ¿vale? Dificultad para imaginar la rotación de la figura, ¿vale? No acabar de tener claro cómo se producen estos cuerpos de revolución, ¿vale? Que es que nosotros lo que hacemos es revolucionar un polígono alrededor de un eje, no ver cómo se forma, ¿vale? Ese cuerpo, ¿vale? Todo esto lo podemos resolver mediante el uso de material informático, ¿vale? Donde podemos ir viendo cómo se va formando poco a poco, como os enseñé yo en la clase anterior, ¿vale? Y también el uso incorrecto del número pi y de unidades, ¿vale? Este sería un problema más propio de matemáticas, ¿vale? De la parte de medida, donde se trata todo el tema de las unidades y demás. Por ejemplo, es muy habitual que los estudiantes pues no acaben de tener claro, ¿vale? Que los volúmenes se miden en metros cúbicos y que las áreas y superficies se midan en metros cuadrados si trabajamos en sistema internacional, en centímetro cúbico, volúmenes y centímetros cuadrados, áreas. No acaban de tener bien claro, ¿vale? Que los volúmenes son longitud por longitud por longitud, es decir, una longitud al cubo, y las áreas son longitud por longitud, una longitud al cuadrado, ¿vale? Como ideas o orientaciones didácticas de que podamos utilizar, bueno, pues tendríamos desde
El modelado de rotaciones mediante el software informático, esto lo hemos visto, os lo enseñé yo en la clase anterior, ¿vale? Sencillamente ponemos GeoGebra, sólidos de revolución en cualquier buscador y nos aparecen pues, multitud de applets que podemos utilizar, donde vemos cómo podemos ir construyendo poco a poco un sólido de revolución, sencillamente revolucionando un polígono, ¿vale? Y podemos cambiar el eje, podemos cambiar el ángulo, etcétera, etcétera, ¿vale? Y también podemos hacerlo mediante una descomposición visual, ¿vale? Por ejemplo, podemos ver un cilindro, ¿vale? Podemos desenrollar el cilindro, ¿vale? Con un trozo de papel, bueno, pues ya hemos formado alguna vez un cilindro, o con un trozo de papel que fuera así, ¿no? Triangular, pues todos hemos formado alguna vez un cono. ¿No? O un cono o un cucurucho, ¿vale? Entonces, estas descomposiciones visuales, bueno, pues también nos ayudan un poco pues, a interiorizar todo este tema de cómo yo obtengo un sólido de revolución haciendo girar pues, un polígono alrededor de uno, ¿de acuerdo? Ya por último, ¿vale? Tendríamos dificultades con el cálculo de áreas y volumen, ¿vale? ¿Cuáles serían las dificultades? Una, ya lo hemos mencionado, ¿vale? Que sería confusión entre área y volumen. Es decir, no acaban de interiorizar las unidades, que para área son unidades siempre cuadradas, longitud al cuadrado, ¿vale? Y para volúmenes tengo longitudes al cubo, siempre. Entonces esto es un caballo de batalla. ¿Vale? Porque aquí no, esto es algo que no suelen entender muy bien. Cuando una vez que uno entiende bien el tema de las unidades, te puede servir para saber si estamos aplicando bien o no la fórmula. Por ejemplo, si yo tengo que calcular, imaginaos, el volumen de una esfera y yo digo, esto es 4πr cuadrado. Aquí me sirve mucho y esto es algo que yo intento también transmitir a mis estudiantes, ¿vale? Es que si a mí me están preguntando volumen y aquí me está saliendo una longitud, el radio al cuadrado, ¿vale? Pues aquí algo estoy haciendo mal. Porque un volumen tiene que ser siempre longitud al cubo. Entonces yo aquí tengo longitud al cuadrado. Entonces, en algún sitio estoy metiendo la pata, ¿vale? Evidentemente estoy metiendo la pata de que esta no es el volumen de una esfera, sino este es el área de una esfera. El volumen de una esfera es 4 tercios de pi por r al cubo, ¿vale? Y aquí sí ya tengo una longitud al cubo. Como tengo longitud al cubo, ¿vale? La unidad de medida es o metro cúbico, o centímetro cúbico, o decímetro cúbico, lo que quiera. Pero siempre es algo cúbico, ¿vale? La unidad que tengo que utilizar. Bueno, pues esto es muy complicado. Esto les cuesta mucho trabajo, ¿vale? Cuesta mucho trabajo asumir algo así cuando a mí me parece que es relativamente sencillo, ¿vale? Y que nos puede ayudar mucho a la hora, sobre todo, de comprobar de que la fórmula esté bien. Y de tener ¿eh? Un control sobre lo que estoy haciendo, ¿vale? Eso enlaza con que lo que habitualmente hacen son memorizar de forma mecánica fórmulas, ¿vale? Fórmulas y más, fórmulas y fórmulas. Entonces, claro, cuando yo lo único que he hecho ha sido memorizar, a la hora de hacer un problema, yo no tengo ese control, ¿vale? Que sería deseable sobre lo que estoy ejecutando. Sencillamente estoy ahí como aplicando una receta. ¿Vale? Entonces, si yo aplico la receta, sin más, pues claro, me falta ese grado, ¿vale? De comprobar que lo estoy haciendo bien, o al menos que el resultado que estoy obteniendo es plausible, ¿vale? Lo cual viene mucho por entender bien lo que estoy haciendo, entender bien qué tipo de unidad estoy trabajando, ¿vale? Etcétera, ¿vale? Entender bien las unidades de medida y demás, ¿de acuerdo? Aparte de este problema o de estos problemas que están todos enlazados, ¿vale? Con una falta de comprensión, ¿vale? De lo que estoy queriendo ejecutar, de qué es un volumen, qué es un área, cuáles son las unidades y demás, y relacionados también con áreas y volúmenes. Otro aspecto que también hicimos énfasis en nuestra clase fue el no entender muy bien qué áreas y volúmenes, ¿vale? Son magnitudes extensivas. ¿Sí? Magnitudes.
¿Qué significaba que una magnitud fuera extensiva? Que se podía sumar, ¿vale? Es decir, que si yo me piden calcular el área, por ejemplo, de un prisma, ¿vale? O de un cilindro, ¿de acuerdo? Yo lo único que tengo que hacer es calcular el área de la tapa de arriba, el área de la tapa de abajo y el área lateral y lo sumo, ¿vale? Entonces, como no entienden que las áreas son magnitudes extensivas y que se pueden sumar, pues entonces se lían. ¿Por qué? Porque lo único que hacen es buscar una fórmula general del área de un cilindro, ¿vale? Y esas fórmulas pues tienen un campo de aplicación, no siempre, ¿vale? Entonces se suelen liar con esto, ¿vale? Lo que hacen es una aplicación mecánica de fórmula, ¿vale? Y no saben trabajar con ello. Por ejemplo, es muy habitual, insistiendo un poquito más en esta idea, una de las cosas que a mí me preocupa mucho, ¿vale? Cuando yo tengo que explicar esto. Es muy habitual que, por ejemplo, en un cilindro, ¿eh? Ellos aprendan la fórmula del área, que sería 2 veces 2πr cuadrado, porque tengo dos tapas, por 2πr por la altura. ¿Vale? Esta sería la fórmula del área de un cilindro de forma generalizada, ¿vale? Las tapas, πr cuadrado, son círculos y la altura. Claro, pero si yo ahora les pongo un problema en el cual les digo que yo tengo una piscina en forma de cilindro, ¿vale? Y que me calculen el área de la piscina, ¿vale? Claro, ahora la piscina no tiene esta tapa no existe porque la tapa está abierta, claro. Entonces el área es solo esta más esta. Claro, pero ellos han aprendido esta fórmula. Entonces lo que hacen es aplicar esta fórmula sin más y el problema lo tienen mal. Claro, porque ahora ya no hay este 2. ¿Me explico? Hombre, ¿me entendéis en lo que quiero transmitir? ¿Vale? Que esta memorización mecánica de fórmulas, ¿vale? A lo mejor me salva una vez en un tipo de problema, pero si el problema me cambia un poco, ¿vale? Pues pues voy mal, ¿vale? Voy bastante mal, porque no voy a tener esta capacidad, ¿vale? De adaptar la fórmula al problema en concreto. Entonces, aquí, ¿cuál es mi recomendación? Pues ir a lo básico, a lo más básico, es a insistir mucho en que áreas y volúmenes son magnitudes extensivas y en intentar construir la fórmula de las áreas a partir de las fórmulas de cada trozo. De hecho, yo esta fórmula no me la sé de memoria. Yo lo que me sé es que el área de un cilindro es el área de las tapas más el área lateral, ¿vale? Y evidentemente me sé cuál es el área de un círculo, ¿no? Esa sí no la tenemos que saber. Otro problema que tienen, ¿vale? Aparte de este de las áreas, es con el volumen, ¿vale? Es lo que se llama la falta de comprensión de la conservación. ¿Qué significa esto? Pues pensar que el volumen depende de la orientación o de otro tipo de magnitud, ¿vale? Es decir, yo tengo el volumen de un poliedro, que si yo giro el poliedro o lo cambio de lugar, ¿vale? O le doy la vuelta y demás, el volumen va a alterarse. No, el volumen es independiente, ¿vale? De la orientación, por ejemplo. ¿Esto por qué puede venir motivado? Pues por una falta de manipulación. Cuando yo todo lo que veo es en la pizarra, ¿vale? Y no toco, ¿vale? No me doy cuenta de que si yo tengo, por ejemplo, pues, este cuerpo de aquí, ¿vale? Que si yo que tiene un volumen, ¿vale? Que si yo lo giro va a tener el mismo volumen, lo pongo de una forma, lo pongo boca abajo, el volumen sigue siendo el mismo, ¿vale? Yo no estoy alterando el volumen del cuerpo, ¿vale? Pues entonces eh, ahí tenemos un problema, ¿de acuerdo? Entonces aquí es manipulación, ¿de acuerdo? Manipulación y de nuevo a las definiciones fundamentales. ¿Cuál es la definición de volumen que podemos hacer? Es cuánto ocupa un cuerpo en el espacio. Y este cuerpo en el espacio ocupa lo mismo, este así, este así, este así, lo gire, le dé la vuelta o haga cualquier cosa con él. La ocupación que hace del espacio sigue siendo la misma. ¿Vale? Entonces, pensar esto con los estudiantes, pues nos ayuda, ¿vale? A sentar estos conceptos como muy fundamentales, ¿vale? Yo en mi enseñanza, ya os digo, yo intento ser muy radical en el sentido de ir mucho a la raíz, ¿vale? Y desde la raíz, desde unos buenos cimientos, desde un buen entendimiento de estas propiedades fundamentales, ¿vale? Pues intentar construir algo más complejo, pero si intentamos construirlo, al menos así lo veo yo, esto es mi opinión personal, ¿vale? Si intentamos construir
elementos muy complejos, sin una base muy asentada, ¿vale? Eso va a dar problemas tarde o temprano y nos vamos a encontrar con dificultades de difícil solución, ¿vale? Bueno. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué orientaciones didácticas? Bueno, pues ya hemos dado algunas en esta discusión que hemos mantenido. Pues bueno, enfoque experimental, comparar volúmenes de distintos elementos, de distintos objetos reales, ¿vale? Tener objetos reales para manipular, ¿vale? Insistir en las unidades, ¿vale? En la coherencia dimensional que tengo que tener en las unidades, ¿vale? Trabajar la descomposición de sólidos, ¿vale? Por ejemplo, trabajar, yo tengo sólidos compuestos y ver cómo el volumen del sólido compuesto es el volumen de cada parte, ¿vale? Y también el uso de software digital, ¿vale? Para trabajar, pues todo esto que hemos venido hablando, ¿vale? GeoGebra, Capri o cualquiera que queráis, ¿vale? Hay algunos que si queréis trabajar, por ejemplo, hablo un poco de memoria, ¿vale? Si queréis trabajar esto de los sólidos, por ejemplo, relacionándolos con la decoración de una casa, ¿vale? Hay uno que se llamaba 3D Sketcher, me parece. Era este, ¿vale? 3D Sketcher que te permitía tener el plano de una casa, ¿vale? Y meter decoración. Por ejemplo, podéis meter un sofá, una lámpara y demás, y esta decoración, pues en vez de ser Profe, objetos. buenos días. Hola, buena. Discúlpame, el volumen del cilindro lo veo yo igual a pi por radio a la 3 por altura. Espera, espera. Ay, esto está mal, sí, Sí, claro, cierto. está mal. Según lo que tú explicaste, Está se sale de mal. las unidades. Sí, esto es pi r cuadrado por la altura. Ajá, correcto, profe. Está mal, gracias, sí. Gracias, Ricardo. A ver, aquí arriba también está mal. Sí, está mal, está mal. Que una rata. El volumen es pi r cuadrado por la altura. Eso es. Nada, que os decía que cualquier trabajo de cualquier programa de este de decoración, ¿vale? Pues puede servir si queréis dar como algo como más práctico, si queréis relacionar con una vida cotidiana, ¿vale? Pues os sirve para tener distintos objetos tridimensionales y jugar un poquito con ellos. A lo mejor es una idea que podría ser. Bueno, esta no debería estar aquí, ¿vale? Esta no debería estar aquí, esta se me ha colado, ¿vale? Entonces, visto esto, ¿vale? Lo último que nos queda por ver en la clase de hoy, pues serían los materiales y recursos que podemos utilizar, ¿vale? Aquí os voy a dar algún ejemplo, ¿vale? Lo que podemos utilizar, ¿vale? Por ejemplo, podemos utilizar, por un lado, pues piezas que podamos manipular. Podemos construir nosotros nuestras propias piezas utilizando estos palillos, ¿cómo llamáis vosotros? Yo, mondadientes se llaman aquí, mondadientes, ¿vale? Con un poquito de plastilina o una gominola, ¿vale? Que representen los vértices, ¿vale? Y así puedo ir construyendo pues distintos poliedros. ¿Vale? Por ejemplo, aquí o aquí, escarbadientes. Ah, escarbadientes. Bueno, así para construir distintos poliedros me permiten construir pues, figuras un poco complejas, ¿vale? Esto es algo pues, realmente sencillo de trabajar. Hay una versión un poquito más avanzada que es mediante piezas imantadas, ¿vale? Que nos permiten, bueno, pues hacer lo mismo, ¿vale? También podemos trabajar mediante modelos fijos, ¿vale? Lo que sea, por ejemplo, tenemos un set de cuerpos geométricos, de cuerpos tridimensionales, madera, cartón, de plástico, ¿vale? Aquí os presento dos y esto nos sirve para trabajar con, con los poliedros, con estas figuras tridimensionales. Esto de aquí, yo no sé si en vuestros países es muy habitual, pero los niños aquí pequeños, yo recuerdo haber tenido uno, casi todos tienen un juego de construcción, ¿vale? Que tienen un montón de piezas muy similares a estas, ¿vale? Para hacer construcciones, ¿vale? Si tenéis niños pequeños por casa o conocéis niños pequeños, pues
Aquí, al menos en España, es como muy habitual que todos los niños tengan un juego de construcción para hacer cosas, ¿vale? Que son pequeñas piezas de madera, ¿vale? Que van poniendo una encima de otra. No lo tengo aquí en la habitación, ¿vale? Si no os enseñaba el que tiene mi hija. Y a partir de ahí, pues hay un montón de cuerpos tridimensionales, ¿vale? Que podemos utilizar incluso, ¿vale? Que cualquier juego de estos de niños, ¿vale? Nos sirve para, para este trabajo, ¿vale? Aquí podemos trabajar con esto, pues poliedros, ¿vale? Y sus propiedades. También podemos trabajar, ¿vale? Pues piezas un poquito más complejas, ¿vale? Por ejemplo, lo que se llaman policubos, ¿vale? Que son piezas de madera o plástico, perdón, que podemos encajar formando objetos tridimensionales. ¿Vale? Figuras tridimensionales, por ejemplo, piezas de este estilo, ¿vale? Que estos son como rompecabezas. No sé si habéis visto alguna vez estos rompecabezas que tenéis que formar una figura. Os dan una serie de piezas de ese estilo y tenéis que formar una figura, ¿vale? Con ellas. O hay otra versión que serían policubos, ¿vale? Que son cubos que van encajando unos con otros, ¿vale? Para poder formar, es como un tente o como un Lego, ¿vale? Para poder formar pues distintas piezas. Estos policubos también se utilizan muchas veces para enseñar la numeración, ¿vale? La numeración con policubos. ¿Qué podemos trabajar con este tipo de materiales? Pues bueno, podemos trabajar pues isometrías, áreas, volúmenes y demás. Por ejemplo, aquí tenéis una actividad que se presenta con policubos, ¿vale? Dice, los policubos permiten a los alumnos empezar las representaciones, a trabajar con las representaciones en dos dimensiones de objetos de tres dimensiones, ¿vale? ¿Por qué? Porque nos permiten contar cuadrados, entonces nos es más sencillo, ¿vale? Hacer la representación de cada una de las pistas que tenemos que trabajar. Entonces, podemos dar una figura hecha con un policubo, por ejemplo, esta de aquí, ¿vale? Y pedirle, pues ya sea la representación, la frontal, la vista desde arriba y la vista desde un lado, ¿vale? De las distintas figuras, ¿de acuerdo? Aquí sencillamente pondríamos el número de figuras, por ejemplo 23, ¿vale? Y le preguntaríamos pues las vistas. Esto sería incluso más fácil porque aparte de poder contar los cubitos, ¿vale? De las figuras, pues me permite pues girar y manipular la figura, por lo cual me da más facilidad a la hora de poder representar pues estas pistas, ¿vale? También con policubos pues podemos hacer la actividad contraria, ¿vale? Yo le doy las pistas de frente y por la derecha, por ejemplo, y ahora le pido que pasen de estas vistas al objeto tridimensional. Como veis, lo que estamos haciendo es sencillamente trabajar el paso de tres dimensiones a dos dimensiones, sería el paso anterior, y en este caso de dos dimensiones a tres dimensiones, ¿vale? Así yo puedo jugar con esta visualización, ¿vale? Estos trabajos de visualización de 3 a 2 dimensiones y de 2 a 3 dimensiones. Otra posibilidad de trabajo con policubos sería esta actividad que os propongo. Dice, se propone a los alumnos que busquen las distintas formas de construir un cubo con un determinado tamaño, de 2 por 2 por 2, uniendo dos figuras diferentes en tres dimensiones y que analizan qué sucede con el volumen y con la superficie, ¿vale? Es decir, yo le doy dos figuras o que cojan dos figuras distintas, por ejemplo, esta y otra más, y que intenten formar un cubo de 2 por 2 por 2, ¿vale? ¿Cómo? No van a coger siempre la misma figura todos los estudiantes, ¿vale? Podemos comprobar luego cómo el volumen y la superficie que hemos tenido es siempre la misma, ¿vale? Porque es una magnitud aditiva, es decir, se puede sumar, es una magnitud que se considera extensiva o se define como extensiva, ¿vale? Este trabajo, bueno, pues permite, pues nada, desarrollar, evidentemente, sus capacidades visuales, de coordinación, percepción, discriminación, etcétera, ¿vale? La reproducción de figuras, capacidad de razonamiento
y demás, ¿vale? Existe, no sé si yo os lo he comentado, os he comentado esto del juego Ubongo. ¿Os suena esto de haberlo visto? ¿Os lo he comentado yo alguna vez? ¿No? Existe un juego, ¿vale? Que es un juego de mesa que se llama Ubongo, que va precisamente de esto, ¿vale? Que va precisamente de, os dan una serie de figuras, ¿veis aquí? De piececitas, ¿vale? De tridimensionales y os dan, ¿vale? La planta de una figura que tenéis que completar. Es decir, tenéis que hacer, por ejemplo, en este caso, una figura de dos plantas, ¿vale? Que cubra todo este área que está marcado en blanco, con las piezas que se os dan. Y las tenéis que utilizar todas, ¿vale? Hay distintos niveles de dificultad, ¿vale? Hay tiempo, está bien. A mí me lo regalaron este juego y os puedo asegurar que soy un absoluto desastre, pero absoluto, a todos los niveles, ¿eh? He jugado alguna vez con mis hijos, pero con mi hija pequeña, no, con mi hijo mayor, y bueno, me barre, ¿vale? Incapaz, ¿vale? Porque me cuesta mucho, ¿vale? Encontrar esta configuración tridimensional. ¿Veis aquí, por ejemplo? ¿Vale? De la figura está curioso, ¿vale? Para el trabajo de esto de las tres dimensiones, ¿vale? Se llama Ubongo el juego. ¿Qué más cosas podemos utilizar? ¿Vale? Bueno, pues también podemos utilizar arquitecturas, ¿vale? Que sería unir piezas entre sí mediante cartulina, cartón y otros materiales. Por ejemplo, aquí si os dais un poquito de maña con los trabajos manuales, ¿vale? Pues podéis hacer colecciones de sólidos, ¿vale? Como prismas hexagonales, octaedros, truncados, dodecaedros y demás, ¿vale? Aquí fijaos que tienen, ¿vale? Un sólido aquí con mucha maña, ¿eh? Hecho mediante cartón, ¿vale? O bien trabajando lo que hemos visto al principio, ¿vale? Lo que se llaman armazones, ¿de acuerdo? Ya sea mediante mondadiente, mediante palillos, mediante pitillos, ¿vale? Y mediante plastilina, gominolas o cualquier cosa, ¿vale? Pues nos puede ayudar a la visualización de cuerpos en tres dimensiones, ¿de acuerdo? Y también nos facilita, ¿vale? Sobre todo el trabajo con las aristas, con los vértices, ¿vale? Porque los vértices que los podemos ver inmediatamente. Claro, todos estos trozos de plastilina serían los vértices y los palillos, ¿vale? En este caso, pues serían las aristas, ¿verdad? ¿Sí? Una versión un poquito más sofisticada de esto es lo que se llama Geomag, ¿vale? Que es un juego compuesto por barras de acero, ¿eh? Y donde las bolitas son imanes, ¿de acuerdo? Que nos permite pues, hacer distintas construcciones. ¿Habéis jugado alguna vez con esto? ¿Lo habéis visto esto alguna vez? Esto se suele, aquí en España al menos está de moda regalarlo a niños de 4 o 5 años, ¿vale? Y ahora hay una versión un poquito más moderna en el cual tú tienes, por ejemplo, distintos polígonos, ¿vale? Así, ¿vale? Y ahora el imán está aquí, viene ya dentro de la figura, ¿no? Entonces aquí tienen imanes. En las aristas, ¿vale? Están los imanes. Y te permite hacer pues, distintas figuras geométricas, ¿vale? Distintos poliedros y demás, figuras planas. También está divertido, ¿eh? Poder jugar con ellos, ¿vale? Y así te permite pues, explorar pues, simetrías y demás. Entonces se llaman Geomag, aunque que yo tengo, no recuerdo cómo se llama ahora, se llama de otra forma, no se llama Geomag, ¿vale? Más materiales que podemos usar, el cubo Buffy, ¿vale? El cubo Buffy es un material manipulativo desarrollado por la profesora Esperanza Teixidor de la Forma de Gran Canaria, que es un cubo construido con pajitas y gomas elásticas, ¿vale? Que permite su deformación y la construcción en otras figuras. Las pajitas, yo creo que en vuestros países estos se llaman pitillos, puede ser.
Pajitas son estos de sorber bebida, creo que son pitillos, ¿verdad? Puede que sí. O sorbete. Ah, vale. Bueno, pero sabéis a qué me refiero, ¿no? Esto lo cortáis, ¿vale? Y aquí mediante gomas elásticas, pues podéis ir pues formando pues distintas figuras, ¿vale? Y así os sirve para tener pues otro material manipulativo con el que jugar. ¿Vale? Como veis, pues hay bastante, ¿vale? Más materiales manipulativos que podemos usar. De la misma forma que tenemos un tangrama en 2 dimensiones, pues podemos tener un tangrama en 3 dimensiones. ¿Vale? Esto es muy similar al juego que yo os he comentado antes del Ubongo. ¿Vale? Ahora, en el tangrama en 3 dimensiones, pues lo que nos permite es crear cuerpos geométricos sólidos, es decir, cuerpos geométricos volumétricos, ¿vale? Que pues, me permite pues, hacer distintas figuras. El hándicap que tiene es que muchas veces solo tiene prismas triangulares, con los cuales pues, a lo mejor la construcción de figuras pues, es un poquito más complicada, ¿vale? No es algo tan... No tengo tanta riqueza de soluciones como podría tener el tangrama bidimensional. Aparte de todos estos objetos que podemos trabajar en el aula y demás, pues como yo siempre os digo, es muy fácil echar un vistazo fuera del aula. Y sencillamente mirando fuera del aula, yo tengo multitud de objetos en los cuales pues, yo tengo geometría y puedo trabajar con ellos. Por ejemplo, si vamos a un parque infantil, ¿vale? Pues podemos ver objetos como este, ¿vale? Que se podría asimilar a un prisma de base triangular, si lo veo en esta perspectiva, ¿vale? Los vasos de beber, cualquier vaso de beber, pues sería un cilindro, ¿vale? Por ejemplo, qué decir, si tenemos una cajita en casa, en clase, eso sería como un prisma. Entonces, cualquier objeto del entorno que tengáis, ¿vale? Que por ejemplo podemos fotografiarlo, ¿vale? Pues nos puede servir para el trabajo en geometría. Aquí no olvidéis nunca, ¿vale? Que si nosotros trabajamos de forma transversal con otra asignatura, por ejemplo, imaginaos que tienen que hacer una representación o una presentación de objetos geométricos, volumétricos que estén en el entorno, en su entorno más inmediato, ¿vale? Entonces, si hacen luego una pequeña presentación de ellos, pues podemos trabajar también contenidos de lengua, ¿vale? O contenido de cómo hablar en público, ¿de acuerdo? O cómo eh, trabajar distintas perspectivas o vistas del objeto, ¿vale? Etcétera. Es decir, aquí es echar la imaginación y hacer las actividades, bueno, pues lo más ricas posible, ¿vale? Esta sería otra opción. Otra opción que también podemos utilizar es lo que se llama el geoplan, el geoespacio, que es lo mismo que un geoplano, que el geoplano os lo enseñé el otro día, ¿vale? Un geoplano es esto que yo tengo aquí, ¿vale? Que sería, bueno, pues una tabla, a ver, que así. Es una tabla con unos clavitos, ¿vale? Y luego con gomas elásticas, ¿vale? Pues puedo formar distintas figuras, ¿vale? Este sería el geoplano. Aquí puedo trabajar fácilmente polígonos, simetrías, transformaciones, rotaciones y demás, jugando con las distintas gomas elásticas que son de colores. Este sería la versión plana, ¿vale? Se llama geoplano, pero también tenemos una versión que sería el, de vuelta, el geoespacio, ¿vale? Donde en un armazón tridimensional pues puedo ir formando pues distintas figuras tridimensionales. Vamos a echar un vistacillo a este vídeo. Un segundillo, voy a compartir. A ver, un momentín. Bien, sí, sí, sí. Presentamos lo que es el A continuación os presentamos lo que es el geoespacio. Es una estructura cúbica formada solo por sus aristas, en las cuales se encuentra una serie de argollas donde colocaremos una goma elástica para realizar las figuras geométricas. Además, el geoespacio está formado por 6 geoplanos,
un geoplano en cada cara del geoespacio. También podemos decir que el geoespacio es un modelo concreto, donde el alumno puede ver y tocar el recurso, por lo tanto es un aprendizaje multisensorial. Es importante tener en cuenta algunas consideraciones para aprovechar al máximo las opciones didácticas que nos ofrece el geoespacio, como por ejemplo, tomar como unidad la distancia de argolla a argolla, para así a la hora de realizar cálculos que sea más sencillo. Las aristas consecutivas deben ser todas perpendiculares, y el teorema de Pitágoras tiene que estar muy presente, ya que es una herramienta fundamental para obtener la medida de rectas oblicuas. Además, como recomendación, decimos a nuestros alumnos que lleven un cuaderno de geoespacio, donde podrán dibujar sus creaciones y responder preguntas planteadas en clase, y en general tomar nota de sus razonamientos. Está claro que el geoespacio es un recurso muy valioso para enseñar diversos contenidos geométricos, pero también ayuda a desarrollar la creatividad, la curiosidad de explorar, fomenta el trabajo cooperativo al realizarse en grupo y brinda una oportunidad para la experimentación. Para terminar, os mostraré las actividades que hemos pedido a nuestros alumnos de sexto de primaria que formen en el geoespacio, que son dos prismas, uno rectangular y otro triangular. Profe, no se le escucha lo que está hablando. Ahora, gracias, María. Que os decía que me decíais que se escuchaba muy bajito, es que ha apagado el micrófono. Para que nos acoplara, pero es que no podía subir más el volumen, ¿vale? Entonces, como tenéis ahí el link, pues podéis acudir a la presentación, ¿vale? Y acudir al link y así lo podéis ver. tran- A ver si podéis escucharlo con un poquito más de volumen, ¿vale? No lo decía Janet en este caso, pero así no lo decía, pero yo calculo con un centímetro quizá, una cosita así, sería como un centímetro más o menos. Podría tener de separación, porque si los haces muy grandes, pues no vas a poder hacer muchos dibujos. Si se lo haces muy pequeño, va a ser como demasiado, te va a quedar todo como muy apretadito, ¿no? Entonces yo creo que alrededor de un centímetro estaría bien, ¿vale? Bueno, ya por último, ya por terminar con este repaso de materiales que estamos haciendo, ¿vale? Otro material que no hemos mencionado, porque claro que todos tendremos en mente, será el origami, ¿vale? Es mediante papel, pues podemos construir diferentes cuerpos geométricos. Aquí hay que tener mucha maña, ¿eh? Mucha maña para hacer las distintas figuras de origami, ¿vale? O de papiroflexia para trabajar. Más materiales. También tenemos lo que se llama polígono, ¿vale? Que el polígono es un material estructurado compuesto por triángulos, equiláteros, cuadrados, pentágonos y hexágonos regulares de plástico que se pueden encajar unos con ellos, unos con otros, ¿vale? Es muy similar a este que hemos visto de los imanes, ¿vale? De las figuras de imanes que podemos encajar unas con otras. Con este tipo de material, ¿vale? Pues podemos crear poliedros que sean regulares,
no regulares y podemos hacer pues distintas actividades. Por ejemplo, podemos hacer un tetraedro, un cubo, un octaedro, un dodecaedro y un icosaedro, que sabéis que son los sólidos que llamamos platónicos, ¿vale? Y calcularle número de caras, de vértices y de aristas y ver si cumplen la fórmula o también se llama a veces relación de Euler, ¿vale? Evidentemente todos estos cuerpos son conexos, o convexos, perdón, entonces si cumplen la relación de Euler, se tienen que cumplir, ¿vale? Otra posible actividad es fijarse cuánto es el número de caras que concurren en un vértice, ¿vale? Chao, Ignacio, no te preocupes. Buen día. ¿Vale? Calcular el número de caras, sumar los ángulos interiores, es decir, todo esto es un trabajo como muy manipulativo que podemos hacer, ¿vale? Ya sea con el Polydron, con este tipo de trabajos o con lo de los imanes que os hemos contado. O podemos forzar o decirle a los chicos, ¿vale? Que realicen poliedros que solo contengan pentágonos, ¿vale? O que hagan cubos o que hagan figuras lo más grandes que pueda con un cierto tamaño, con unas ciertas piezas, ¿vale? Entonces todo este tipo de trabajo es muy manipulativo, muy interesante porque permite complementar, tener esta visión mucho más completa, ¿vale? De los conceptos geométricos que estamos transmitiendo. Por ejemplo, aquí figuras en las que solo intervengan triángulos, ¿vale? Etcétera. Aquí tenéis más actividades, ¿vale? Esto le podéis echar un vistacillo al respecto. Estas son más actividades y ya. Para terminar con este repaso que estamos dando, pues también podemos utilizar para estudiar las características del volumen, ¿vale? Cuerpos rellenables, ¿vale? Que nos permiten relacionar volumen con capacidad. ¿Eh? Es decir, nos permiten explorar, ¿vale? El tema del volumen. ¿Qué tiene más volumen? ¿Un cilindro de radio R o una esfera de radio R? ¿Vale? Este tipo de relaciones lo podemos hacer con cuerpos rellenables, ¿vale? O un prisma o una esfera, ¿de acuerdo? Y aquí os dejo pues una actividad, ¿vale? Que sería, los alumnos seleccionan un prisma y una pirámide que tengan la misma base y la misma altura y rellenan con agua con arroz y ven cuál tiene más capacidad, ¿vale? Es decir, cuánto más tiene de capacidad el prisma o la pirámide que el otro, ¿vale? También lo pueden hacer con el cono, cilindro, la esfera, en general, pues con todo este tipo de cuerpos volumétricos. Tener en cuenta, hay una cosa que no he mencionado, que una cosa es el volumen y otra cosa es la capacidad, ¿eh? El volumen es cuánto, podemos decir que es cuánto ocupa, ¿vale? En el espacio. Y la capacidad es como cuánto cabe dentro, como cuánto cabe o qué volumen de agua cabe. Por ejemplo, en la esfera, en este ejemplo de aquí, la capacidad sería qué volumen de agua cabe dentro de la esfera, ¿vale? Y el volumen de la esfera es cuánto ocupa esta esfera en el espacio, ¿vale? Hay una diferencia un poco sutil entre lo que es volumen y capacidad. Y ya por último, pues no podemos dejar de mencionar pues distintos software que podemos utilizar para todo esto de trabajo con poliedros, como puede ser GeoGebra, que esto lo hemos mencionado otras veces, y aquí os dejo otro como es PolyPro, ¿vale? Que es un software educativo, ¿vale? Para la creación de poliedros tridimensionales, pero también me permite, ¿vale? El desarrollo, ¿vale? En bidimensional. Es decir, yo construyo algo tridimensional y luego como que me desenrolla a dos dimensiones, ¿de acuerdo? Entonces, ahí puedo tener pues distintos juegos con una representación. Bueno, y en definitiva, ¿vale? Pues este sería pues todos estos ejemplos que yo quería transmitir, que ya os digo que no son todos, ¿vale? Que esto es sencillamente pues algunos ejemplos de los que podéis utilizar, ¿vale? Pero que bueno, que yo creo que os vienen bien pues para ir teniendo como más y más recursos para poder seguir trabajando en clase, ¿vale? O cuando os toque dar clase. Sobre todo de tenerlo en mente, ¿vale? De que existen todos estos recursos. Bueno,
Alguna vez pues, nos puede venir bien si se ataja un poco esto de la enseñanza de los poliedros y sobre todo también de cara a la preparación de las actividades e incluso de cara a la preparación del examen. Tener en cuenta que el examen es eminentemente práctico, entonces cuanto más recursos tengamos en mente para poder explicar los conceptos que queremos transmitir, pues mejor que mejor, ¿vale? Bueno, pues se nos ha ido el tiempo de clase, ¿vale? Lo vamos a dejar por aquí. Oye, un placer y nos vemos la semana que viene. La semana que viene cambiamos de tercio, ¿vale? Nos vamos a trigonometría. Dejamos la geometría espacial y nos vamos a trigonometría. Pasad muy buen día y buena semana y nos vemos la semana que viene. Cualquier cosilla que os surja, al chat, al foro, perdón. Bendiciones, profe, hasta luego. Que Venga, vaya bien. Gracias, profe, cuídese. chao, chao, chao. Muchas Gracias, gracias, profe. profe. Hasta luego.